Bien, amigos, tenemos un tema que tiene muchos años en discusión. Yo puedo decir que cuando nació uno de nuestros invitados, específicamente Oliveiro Espaillat, ya ese problema se había discutido aquí en la revista. Yo recuerdo en los años 80 que uno de los propietarios, posiblemente ya haya sido el 90, uno de los propietarios de Jacaranda, que además de ser copropietario, porque eso es de unos hermanos, él se dedica al cultivo de arroz. Todavía hoy se dedica al cultivo de arroz. Y desayunándonos ahí, me cuentan que un tema que podíamos asumir en este programa era el tema de la tara. Yo no entendí de lo que me estaba hablando y tuvo que explicarme. Nosotros hoy, después de haber discutido durante el mes de noviembre y octubre el problema de la producción de arroz, Ramón Santos, el señor Fran Tejada y Oliveiro Espaillat. Oliveiro tangencialmente, porque él generalmente nos viene a hablar de la tecnificación del cultivo del arroz. Ahí se puede hablar mucho. Yo puedo hacer, así como hago la anécdota de la tara, también puedo hablar de algún comentario que hiciera José Israel Cuello en más de una ocasión, y decía que cuando pasaba por una factoría y veía muchas jipetas y Mercedes-Benz, entendía que había una reunión de molineros, solamente por los carros que habían afuera. Es decir, que nosotros ahora no vamos a tener un debate bajo ninguna forma. Primero, son tres amigos que quizás en el momento hoy no tienen intereses en el tema que nosotros vamos a discutir, o si lo tienen muy tangencialmente. Ramón Santos, que lo vamos a convertir ahora en parte de esta discusión, porque mi amigo Tejada quiere que él hable. Oliveiro, Fran Tejada y Ramón. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos dejar claro? La producción de arroz es importante porque es el primer rubro en República Dominicana. Ramón Santos me trae un dato que me lo había mandado Fran Tejada hace unos días. ¿Ustedes saben cuántos habitantes tenía República Dominicana en 1990? En 1990, en República Dominicana, la población urbana era justamente de 4 millones de habitantes. 3.950.000 habitantes. Y hoy, esa población urbana, los que viven en ciudades o pueblos, anda por 8.600.000 habitantes. Es decir, que se duplicó y un poco más.
en 31 años. Del 90, eso yo lo puedo completar. Que cuando se inauguró el Merca Santo Domingo, el señor primer director se le ocurrió, yo no sé si la feliz o la infeliz idea, de hacer dentro del Merca, un mercado de mayoristas, una nave de detallistas. Y en un rincón vendían arroz. Yo recuerdo que hace justamente el gobierno que fue de Leonel a Danilo, el 12. Fue así, ¿verdad? De Leonel a Danilo. Había un letrerito en un saco de arroz que decía 17 pesos la libra. Y ese letrerito nunca se varió durante el gobierno de Danilo los 8 años y durante lo que va de el gobierno de Abinader. Quizás vimos, pero esos 17 que después subía a 18, había otro letrerito de 22 pesos, que eran las 2 calidades de arroz que vendían en ese rinconcito, que era un arroz de una calidad que tenía más puntillas que otro. Eso era lo que ellos me decían. Entonces, fíjense cómo una población que aumentó tanto, una economía que cambió tanto, sin embargo, me llamaba la atención que ese precio no cambiaba proporcionalmente a lo que estaba ocurriendo. Que nosotros quisiéramos dejar claro, sin pasión, porque no hay intereses. Frank no es productor de arroz, ni es molinero. Olivero es un productor que quiere tecnificar el país y posiblemente tenga que tener relaciones con los molineros. Ramón no tiene interés en ninguna de las dos cosas, pero hay 2 cosas que nosotros quisiéramos ver. Si el espíritu de la conversación girara en torno a esto. 2 cosas, antes que discutir cualquier otro tema. Número 1, son los molineros, con la excusa de la tara, los que son los grandes beneficiarios en el mercadeo del arroz y son los productores, los terratenientes que contratan a la gente que se mete en el agua hasta la rodilla y llevan el arroz en cáscara a los molinos, las grandes víctimas, o eso no es así, o puede ser un poco así. Y la segunda pregunta es, ¿qué es la tara? Yo quiero que Frank, que es un erudito, me diga, ¿qué es la tara, Frank? ¿A qué se le dice la tara? Bueno, se ha cometido un error tradicionalmente de que hay diferentes fanegas. Está la del Cibao Central, está la de la línea noroeste, y creo que antes había una en el sur, ¿no? Yo no me acuerdo, porque el sur ya no es gran productor, porque la presa... En San Juan no hay tanto arroz como No, era. porque la presa Había no un tiene... señor que yo conocí, niño, que se llama Fenelón Contreras, que era un gran productor Sí, de arroz. pero el problema es que ellos no tienen suficiente agua Ya. y cultivan arroz cuando tienen agua. Y la tara es cuando la factoría va a recibir el arroz verde en cáscara, le ponen un porcentaje de lo que es el arroz verde con la humedad propiamente dicho, lo que es la paja o cualquier cosa adicional a esa parte que se llama la tara, que después la factoría en el siglo pasado no usaban el laboratorio, en los últimos años sí están usando el laboratorio y... Se le ponía al ojo. Ajá, correcto. Al ojo Sí, por pero ciento. para yo entender, porque yo soy brutísimo, la tara es una diferencia
entre el arroz en cáscara que yo llevo a una factoría y lo que la factoría me entrega como arroz terminado. Sí, Esa es la tara, sí, esa sí, diferencia. sí, sí. No Y esa No exactamente, pero para que lo entienda así. y esa diferencia que no es la misma en todos los arroces, porque no es la dependiendo, voy para allá, No del paso que antes. no es la misma, no, cada uno va a definir la tara. Ajá. O sea, yo lo que quiero saber es si es la tara es una diferencia entre el arroz en cáscara y el arroz que me entrega la factoría. Eso es lo que usted me dice. Ramón, ¿qué es la tara? La tara es una diferencia entre la parte útil del producto, cómo debe entregarse y cómo se entrega. Como O sea, yo me lo compro en el prueba. colmado. Y lo tiene la yuca, la batata, todo lo tiene. Sí, pero no me le enrede con la yuca. No, pero tiene que saberlo, porque así es. Por ejemplo, toda la producción no es igual. Y yo quisiera Pero mejor la dejar, yuca yo quisiera es que- mejor dejar que sea el No, ingeniero. no, pero yo te quiero decir algo. Es que la yuca no va a una factoría. Doctor, perdón. ¿Tú entiendes? La yuca no Sí, va a una pero la tara es la cácara del plátano. La ¿o factoría, no es la cácara? factoría de la yuca es el camión. Espera, muy bien. La cácara del plátano es tara del plátano. Sí. No, porque el no. plátano se vende por unidad. Ok, El tamaño del pero plátano. vamos a hablar de Se vende en arroz. cáscara. ¿Qué es la tara del Que va arroz? muy rápido. La tara del arroz, primero buenos días a todos. Cuando un camión llega a la cooperativa o a la factoría, llega con una cantidad de kilos, se pesa el camión lleno. Entonces, cuando se cala el saco a un laboratorio, se lleva esa muestra. Y en esa muestra hay una cantidad de impurezas que son las malezas que van en el saco, los granitos que están vanos, los granos que están negros, que no llenaron bien, y se calcula la humedad que tiene el arroz cuando entra en ese momento a la factoría. Entonces, esa cantidad de kilos que entró se divide entre 100X, porque ahí se va a definir lo que es la tara. Por ejemplo, se parte de 120. 120 ya es un arroz ¿Qué es 120? 120 kilos. La fanega. Es la ya, fanega. fanega. Es el precio que se inicia para como la referencia. Ahí, ustedes una fanega son 120 kilos. Pero si ese camión, esa muestra le dice que tiene Estamos 12% hablando de que humedad es un peso en cáscara, ¿verdad? Sí, en cáscara. cáscara. Todavía en cáscara, sí. La factoría nos paga, o la cooperativa a nosotros, el arroz que llegó en cáscara. Luego que la factoría lo recibe, de acuerdo a la tara y a su peso, entonces ya ese arroz es de la factoría. Nosotros lo que recibimos después de eso es el cheque o la transferencia. O el arroz blanco. Espérate. Nosotros no recibimos arroz blanco porque eso es bueno que usted esté Cuando claro. te dan por esas 120 kilos un valor después que el laboratorio te diga. Exacto. Te pagan. No viene después un reajuste cuando termina y te dice, tú tienes aquí, tú tienes que devolverme dinero o yo te tengo que pagar algo más. No hay ningún No, reajuste. no. Ahí termina el negocio. Es decir, que la factoría o la cooperativa te compra el arroz en cáscara. Exacto. Ya. Exacto. ya. Exacto. Pero para que usted tenga una idea sencilla, Olivero produjo arroz y yo ahora, en la cosecha pasada, la cosecha de invierno es la que tiene mayor cantidad de tara, por la época en que se produce, que la calidad del arroz no es el mismo. Ahora con el ciclón que hubo en esta cosecha, que a ti te afectó bastante, Sí, bastante. a mí no me afectó tanto, pero me afectó. Pero para que usted tenga una idea, supuestamente dije yo después mejoré el arroz y era lo mejor que había, pero me pusieron 17 kilos de tara. Pero podría ¿A ti cuánto un te pusieron? beneficio, En Fran, promedio. Hasta Fran, más. podría una diferencia en la tara poner en peligro al pequeño margen que tiene el productor y en un momento con una tara muy alta tú puedes perder. Yo no diría poner en peligro. Lo que yo ando buscando, una armonía total entre la factoría y el productor, porque vienen problemas medio complejos a partir del 2025 que se termina el DR Casta. Y yo creo que el gobierno va a seguir apoyando a los productores de arroz, porque más o menos, vamos a decir que hay 30.000 productores de arroz. De eso, el 95% tiene menos de 100 tareas, o sea que son pequeños. Entonces yo creo que y lo que ando buscando es la armonía. Yo no estoy buscando otra cosa
que yo no voy a pelear con Oliverio ni con Fifi, nada. Jamás. Que haya la armonía, que gane el productor de arroz y que gane la factoría. Pero falta uno que pues, en el eslabón, y es el gran almacenista que vende el arroz blanco, que también ese participa y gana mucho ese. A veces Ese lo compra de la factoría. lo compra la factoría. Sí. Una cosa que es importante. El productor, tú hablaste del 25 con el Derek Kafta. En Estados Unidos el arroz no es el principal producto de consumo. No. No. Se consume, pero Se no consume, tanto. ¿no? Sí, se consume mucho. Sí. Pero se produce mucho más de lo que se consume porque exportan arroz. Esa exportación de arroz, si tú vas a Luisiana, donde quizás es el estado que más se cultiva el arroz, posiblemente el único escenario que se parece un poco al de aquí son los campos en que trabaja Oliveiro, que están las maquinarias mecanizadas, porque ahí tú no encuentras 3 haitianos metidos hasta las rodillas, trasplantando ni nada de esa Pero a veces encuentra sino que mexicanos. encuentra máquinas. Yo Ni, me ni pregunto, americano. ¿por qué cuando venga el Derek Kafta nos vamos a quedar solamente con el arroz De Olivero. mecanizado de Olivero? No. Mi opinión muy particular, la mía, es que la producción de arroz va a continuar porque hay varias diferencias entre la producción de arroz en República Dominicana y en Y Estados solamente Unidos. vamos a depender que el arroz que nosotros nos gusta no es el que cultivan en Estados Unidos, que tenemos un sabor especial. No puede venir de otro país. Uruguay produce arroz. Pero eso está pasando. Mira, tú estás con la Presidente. ¿Tú sabes lo que le dicen a uno? Que la cerveza Presidente que se vende fuera no sabe lo mismo de la de aquí. Bueno, la de aquí ha variado, ¿eh? No ha variado porque esta gente van a hacer un tollo. Sí, Ellos van ha a variado. sustituir. Por suerte Van a yo no su- soy no, gran van a bebedor. sustituir. Ellos quieren cambiar el Sí. mercado. Pues sí, yo creo, yo planteé un artículo una vez que los productores de arroz y la factoría deberían asociarse. Los productores en cooperativas y la factoría, y que una factoría tenga X cantidad de productores, porque tenemos que convivir los dos juntos aquí. O sea, es muy difícil que una factoría traiga arroz en cáscara de fuera, porque trae la cáscara que es un peso muerto, que no lo utiliza en gran cantidad, sino en una ¿Y se minoría. ha pensado en eso? Procesar el arroz aquí. Se ha traído. Se ha traído. Muy En cáscara, poco, para, muy poco. para el Sí, molino. sí. Sí. Pero trajo una enfermedad también. Sí, se trae claro. la enfermedad, pero que eso, hay un punto que no debemos sobrepasar, que no es solamente lo que usted decía de que si es lo único, que el gusto de los dominicanos es un factor, porque nosotros no estamos en el último ni en el medio del lugar en nuestra eficiencia, y eso lo sabe Fran, en nuestra capacidad de producción. Y dice Fran también que él sabe que el gobierno va a apoyar, entiende que el gobierno va a apoyar la producción arrocera y no tiene por qué no hacerlo, porque es el único producto que se lo merece. Entonces, hay un % importante de gente que hace la nivelación y la mecanización que hacen ellos, que son productores avanzados. Sí, pero o sea, antes- no es que es Oliverio solo que la hace. Sí. Ahora, Oliverio, como está bien inmerso en eso, está haciendo eso, doctor. Sí. 100%, lo más posible, y ya afirma él, y yo lo creo, que ya él no necesita mano de obra extranjera. Ok. No, pero Perdón, yo quiero decir algo. Voy a echar un poquito para atrás. El que ha escuchado este programa hasta ahora dice, pero no hay problema, porque la tara es la diferencia entre lo que el productor lleva al molino y lo que el Y lo que molino debería llevar. y lo que voy para allá. En lo que lleva al molino ¿Y lo que paga? y lo que le entrega el molino a arroz blanco terminado. Y de ahí va al mayorista y va al consumidor. Correcto. En Estados Unidos va a venir una ventaja,
que ese el arroz no le gusta a los dominicanos. Como no le gustaba el pollo de granja antes. Pero usted sabe por qué no le gusta, ¿Usted sabe por qué no le gusta? Sí. Porque el arroz de aquí es de variedades. Muy bien, pero... Y el de allá es de híbrido. Muy bien, pero lo que quiero decir es que hasta ahí estamos total. Pero hay una discusión. No. Pero hay una palabrita que alguien, que no me acuerdo quién, porque si me acordara se lo dijera, que se sentó ahí en una de esos 30 años y me dijo que no es como dice Olivero, que no hay ningún 120 kilos, porque si son 120 kilos, ¿por qué seguimos con una medida colonial de fanega? ¿Por qué? Estoy de acuerdo. 120 kilos son 120 kilos, que son 2.2 por libra. Entonces, fanega, jarro, saco, 120 libras, quintales de 120 libras. Vamos a ponerle el peso que va. Lo que dice Olivero me dice, pero por 120 kilos te pagan tanto. Y le dicen al productor, Abul. Pero alguien dijo ahí, es que eso no es verdad que va a un laboratorio. Eso es al ojo por ciento. Y lo que diga Peña es lo que va. Es decir, lo que dice la factoría, eso tiene que asumirlo el productor. Yo quiero que Frank me diga, ¿eso era así o ya no es así? El siglo pasado todo era lo que dijera la factoría y con un acuerdo con el productor, porque antes había más o menos productores más grandes que ahora. Pero después de la reforma agraria de Balaguer, la mayoría de los productores son pequeños. Entonces ahora depende mucho de la calidad, que cómo llega el arroz a la factoría. Cuando tú hablas de productor y Balaguer, tú me estás hablando de los reformados, de la gente Sí, de la reforma agraria. sí. Esa gente influyeron en el arroz aquí. Sí, un 40% más o menos. Son reformados. No llegaron a producir mitad por mitad. Bueno, Ahorita pero yo yo le he hecho tengo los al de cálculos, día. es más Sí, o menos pero 40. ahora por ahí que anda. Le tengo al Instituto Agrario que le va a hablar de eso. Ah, bueno, sí. No, y han hecho una buena labor. Y mire que yo no soy muy reformista porque... Muy deformado. Reformado, porque yo creo que el pequeño agricultor debe seguir subiendo, comprándole tierra o arrendándole. O sea, que haya un crecimiento entre ellos. Muchos lo han logrado. Más o menos, sí. Lo han logrado. Pero el problema del arroz, doctor, es que es medio complejo, que ahora hay un ingrediente nuevo que no lo hemos mencionado acá. Y es que ahora hay un grupo muy sólido que financia el arroz, que no es la banca, ni el Banco Agrícola, ni la factoría. ¿Y quién es? Unos intermediarios que financian de San Francisco de Macorís hasta... Lo que le llaman garroteros. Mauricio. Son prestamistas. Son prestamistas, exactamente. Y otra cosa, y pignoran el arroz. No lo ignoran, pero sí compran el arroz por tara y ellos ponen más tara que la factoría. Entonces eso hay que venderlo en el Eso negocio. sí son al ojo por ciento. Eso es al ojo por ciento. Ellos establecen la tara antes de prestarle los cuartos a la gente. Yo te bueno, lo compro, okay. pero es a tantos kilos. Sí, Ok, más no o menos. podemos, no, termina tú con esta pregunta. Entonces- pero para que lo incluya ahí, la factoría es un intermediario positivo o negativo en el mercado del arroz. ¿Encarece o no? No, Explota al productor. Sigue. Yo creo que es positivo, porque si no se procesa el arroz no se puede comer. Entonces es positivo. bien. El asunto es que por lo menos yo, Fran Tejada anda buscando, que haya más armonía entre los productores. Y no es que no la hay. Pero lo único es que cuando el pequeño productor que tiene 200 tareas, o 100, o 40, que hay muchos que tienen 40, sale de la factoría, sienta que, oye, la factoría me trató bien. Y eso es posible. No, pero ellos me hacen así cuando salen de la factoría. Fran, pero hay una pregunta que es clave. ¿Qué por ciento, que eso entre ustedes lo deben saberlo, qué por ciento de las factorías y de los productores está usando el sistema de laboratorio? Porque no vamos a contradecir. No, el laboratorio lo usan la mayoría, pero el laboratorio se usa más en la cosecha de primavera. En la cosecha de invierno, que el arroz del... Está seco bien, no hay No, que el arroz viene con más problemas por el clima.
Entonces ahí el problema es, para darte una idea, Se salen del laboratorio. se salen del laboratorio. Te dicen que es el ¿Qué laboratorio, pues se opina salen. Oliverio? ¿Qué opina No, eso lo he Oliverio? vivido yo, ¿eh? Vamos No. a ver la opinión de Oliverio. No, no, también. espérate un momentico. Olivero, cuando tú cultivas el arroz en una forma mecánica, el producto terminado que va a la factoría tiene menos tara o más tara. Es decir, es un producto mejor terminado o tiene, porque yo veo que la procesadora está corta y mete hierba en la cosa. Realmente, este es un producto que beneficia económicamente al productor con menos humedad, más humedad, etcétera. Vamos primero con eso. El producto que se corta mecánicamente o que se cultiva completo, siembra mecánica. Pero ya todo se corta El mecánicamente. arroz no se corta de otra manera. Ya todo se corta mecánicamente. Bueno, yo no Pero hace sé, yo muchos no años. sé, señores, Sí. porque yo no voy al campo. No, lo que pasa es que hay gente aquí que ha Oh, oh. venido a vender la mecanización en algunas épocas como un, no me refiero a la tecnología de Oliverio, sino a vender el fenómeno como algo descubierto, usted sabe. Como dicen, bueno, aquí ya hay reforma agraria, que hace 60 años. No, en la arroz. Yo a lo mejor ya no hay trasplante tampoco manual. Muy poco. Ah, Por ¿tú ejemplo, hay una amiga suya y mía, Claro, es ya amiga hablé, mía, ¿no? no es que yo la conozco en detalle, pero ella defiende al país de los haitianos y yo defiendo el país de los haitianos, que es Consuelo. Consuelo, por ejemplo, está confundida con el arroz. Consuelo dice, por un lado, y perdona que te interrumpa, Sí. hay que el arroz es de la reforma agraria de Balaguer, eso es cierto. Pero Consuelo cree que lo que usan la mano de obra son los grandes productores o los dueños de factorías. Esa Lo que vez usan es. la mano de obra son todo eso de reforma agraria, que ellos pagan también. Y hay un problema que no se está planteando en eso, y es que el haitiano Así quiere es. trabajar hasta el mediodía, no quiere trabajar las 8 horas. Y gracias a Dios, Oliverio está haciendo una gran labor, porque yo creo que Oliverio recibe más dinero de tu mecanización que de la producción de arroz, ¿verdad? No, son dos No, negocios. Son dos negocios diferentes. Son dos negocios. Y aliados. Entonces, por ejemplo, Américo Rodríguez. Rodríguez tiene una mecanización que a mí me gusta más que la de Oliverio por una sencilla razón. Yo no sé si eso es por el microclima. Es que Américo, y ojalá que Américo hubiese estado aquí, que yo soy amigo de él también, él hace la nivelación. Por ejemplo, con rayo láser el terreno se pone igual que ese piso ahí, parejito. Entonces él hace una cosecha, otra, y a veces ha llegado a 6 cosechas sin arar y sin nivelar ese terreno y sale más barato el costo. Entonces, Oliver tiene un sistema que él siempre ara. Entonces, yo no sé si es que Oliver y yo somos vecinos, para que usted lo sepa. La finca de él y la mía no divide la carretera nada más. Estamos cerca. Estamos muy cerca. Muy cerca. Entonces, hay muchos problemas, pero volviendo a Consuelo, en el arroz hay mucha tecnología que no había cuando Sí, se firmó. justamente, vamos a poner Olivero. Yo quisiera que él nos diga si ese intermediarismo para eliminar mano de obra, abaratarla, porque a la larga se abarata. Cuando yo llego con un equipo de siembra y corta, es decir, completamente de mecanización, llego a una finca, negocio con él, mira, yo tengo los equipos, se negocia por fanega o se negocia por día o es mejor comprar el equipo. ¿Cuál es el negocio de la mecanización? Bueno, si usted tiene área suficiente, es mejor comprar el equipo, porque el equipo cuesta. Pero no tenemos los cuartos, ponme otra situación. Pero eso depende de la labor. Si es a preparar el suelo, el costo se calcula por tarea. Si es la recolección, No, se va calcula va por donde kilo. Fran Tejada, enfrente, cruza y le dice, Fran, ya está de corte tu arroz. Y él quiere mecanizar solamente el corte. Ya eso es por kilo cosechado. Por kilo cosechado. Tiene un valor. Cada kilo cosechado por kilo. Se calcula el camión, tantos kilos, entonces usted lo multiplica por tanto. Ya. Pero mire, doctor, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Porque ahora estamos con la tara. La tara no deja de ser un tema importante, pero hay uno más importante que ese en este momento. ¿Cuál? Que es el DERECAFTA. Y yo quiero que le demos un toquecito a lo que ha pasado. Esta semana fue una semana muy activa
en el mundo arrocero dominicano. El lunes estuvimos en la reunión de la subcomisión arrocera con el ministro, los representantes de la comisión, de la subcomisión. El martes recibí una invitación para ir a Brasil a ver el inicio de la cosecha, que es ahora en febrero. El miércoles hubo una actividad en Catañuela de preocupación, un encuentro masivo de productores donde se le expone a las autoridades, especialmente al presidente, porque lo del DERECAFTA está en manos del presidente. ¿Qué puede pasar con el sector a partir de enero del 2025? Entonces, ha sido una semana muy activa y por eso yo quiero aprovechar este escenario, este gran programa más visto, como lo dice Ramón, y es verdad, que el sector arrocero necesita que el presidente ya con los asesores, con los técnicos, aceleremos qué va a pasar si los Estados Unidos no ceden a la revisión del tratado, ¿qué vamos a hacer aquí dentro? Porque tenemos que seguir produciendo arroz. Doña Sonia Guzmán está muy, es la que está al frente de la delegación, el presidente la designó. Porque ella fue la que discutió cuando era secretaria. También participé esta semana en una reunión virtual con doña Sonia, un grupo de productores y de industriales, y también la escuché y ella está muy preocupada y nos explicó la preocupación que tiene el presidente. El ministro, algo que pasó el lunes, que me gustó, cuando el ministro, también le pusimos el tema del DERECAFTA, nos dijo, aquí el arroz va a seguir, estén claros con eso. Incluso nos dijo en la mesa que estábamos, y de los que están aquí, el presidente sabe más que muchos de los que están aquí. Entonces eso quiere decir que estamos en buenas manos. El presidente está claro. Y lo ha dicho, yo participé en la actividad de la YAD, del agroempresario del año en diciembre, participé en la actividad de la Asociación de Hacendados, en la entrega de la medalla al mérito, y el presidente fue a las dos, y los dos discursos fueron muy halagadores para el agro, son muy favorables para nosotros los productores. Entonces, lo que queremos ahora sí, que el presidente ya, como este año hay que definir qué va a pasar, si lo vamos a tener que resolver aquí internamente, o si, porque ya se tiene que hacer eso de alta política, porque también, aún firmando el acuerdo, aún se firmó el acuerdo y empieza enero del 25, nosotros no tenemos la obligación de comprarle arroz a los Estados Unidos. Un momentico, ¿a qué distancia? Perdón, inclúyelo ahí. ¿A qué distancia? Espérate, económica está el arroz dominicano del arroz que puede venir de afuera cuando se abre en el 25 el DERECAFTA? Vuelvo y te digo, una libra de arroz que posiblemente cuesta producirla de primera calidad, porque yo hablo en libra, 18 pesos. ¿Cuánto voy a comprarlo en Estados Unidos para que me cueste 18 pesos? A ellos les cuesta 16 o 15. No, a ellos les cuesta más. Lo que nos afecta a nosotros son nosotros. A ellos les cuesta más. Sí, el arroz es más caro allá que aquí. Si usted tiene un familiar. No, al público. Al Sí, público. Al público. Yo Pero no estoy entonces, hablando del público. eso es lo que nos afecta a nosotros. Ese subsidio que le dan para exportar y todos los subsidios. Porque es para exportar. Perdón. Y lo que le dan Déjeme internamente a ellos. Entonces, esos subsidios que le dan a los productores, que aquí tenemos ayuda también, pero el subsidio de allá es un subsidio muy grande. Entonces, por eso los precios aquí llegan a menor, pudieran llegar a menor, pero ¿qué va a pasar, doctor? Pueden estar menor, quizás un año. Si se destruye la industria de nosotros, ya ellos van a hacer su monopolio y se van a poner los precios iguales que los que tienen ellos allá. Entonces, a eso que yo me refiero, que tenemos que defender nuestra producción por la parte social, por la parte alimenticia, que es lo que significa con lo que nos gusta el arroz dominicano, como usted lo decía, por la parte política, porque eso es paz para 14 provincias. Sí, pero eso que usted está diciendo es grave. Fran, un momentito.
Ahora con el tratado de ERE-CAFTA, que está prohibido el subsidio, ¿los americanos están subsidiando? Sí, a ellos se les permite, según el tratado. ¿Por qué? Porque esa fue la condición que ellos pusieron. Porque hay dos subsidios, doctor. Hay dos, sí. Lo que está prohibido es el subsidio al consumidor, para el consumo local. Para la exportación, ellos no lo consideran subsidio. ¿No es Para así? que usted tenga una idea, en Eso es lo que ellos Estados Unidos, defienden, lo que se firmó. O sea que nosotros podríamos subsidiar si nosotros queremos para exportación. Sí, es una política. No, pero eso no es lo que está en el contrato. En el contrato... ¿Qué es lo que se firmó, Frank? No, lo que se firmó es que Estados Unidos puede seguir subsidio, ahora le cambian el nombre, pero antes era subsidio al productor Farm y Bill. subvención al exportador. Es decir, si tú eras productor, te daban un subsidio. Y si don Julio era el exportador, le daban una subvención adicional para que él pueda competir y venir a República Dominicana con quien... Con los demás países. Con los demás países. Pero nosotros lo podemos Y hacer. eso desemboca en el mismo Nosotros, producto. según el contrato, no podemos hacerlo. Y si Pero yo- significativamente el mercado de República Dominicana no es tan grande. Y mi tesis es que Estados Unidos, sabiendo que es un problema para República Dominicana, porque hay muchos pequeños productores, yo creo que se va a hacer de la vista gorda. Y por eso creo que el presidente no ha tomado una decisión, porque él está hasta última hora luchando con la embajadora nuestra en Washington a ver si se modifica. Y si dice que va a subsidiarnos aunque no haya modificación, la negociación se cae ahí. Contésteme los tres. El que cultiva arroz, el Banco Agrícola le va a prestar al 5% anual. No importa cómo estén los intereses. O tasa cero. Ese es un subsidio. Si es tasa cero, sí, y si es 5% y en el mercado es en 8%, eso es subsidio. Es subsidio. Muy Pero eso bien. es la Organización Mundial Muy bien. la Organización Mundial del Comercio permite eso si es directamente al productor. Ok. Lo que la Organización Mundial del Comercio no permite, por ejemplo, es que usted financie al industrial. Digo, subsidia al industrial. Muy bien, voy para otro lado. Todo lo que produzca beneficio a Olivero en la mecanización, todos los beneficios que le produzca, no importa que sean millones, cientos, en mecanización no paga impuestos sobre la renta. Es un subsidio. Por aquí se paga. Lo sé que se paga, pero yo quiero Ah, decir... no, si fuera un subsidio, sí. Sí, Oiga, Bien. doctor, en ese punto, los equipos no pagan impuestos cuando entran al país, pero los repuestos sí. Si yo voy a comprar la goma del tractor, tengo que pagar el ITEVI. Si voy a comprar los repuestos, si voy a comprar las mangueras para irrigar, los tubos, tienen impuestos. Entonces, esas son cosas que es bueno también aclararlas, que lo que sea agrícola, Porque hay identificarlo. subsidios indirectos. Sí, Sí. pero, perdón, va a hablar la edad ahora. Cuando se estaba tratando ese tema, ustedes recuerdan lo que pasó. Una goma de un tractor y de una pala mecánica son muy parecidas. Entonces, había No tanto, Ramón. ¿Eh? No tanto. Pero sí son Oh, parecidas. sí, pero No, acuérdate, una manguera hidráulica de una Es lo de mismo. una rastra. La manguera sí. Entonces, manguera hay sí. una cantidad de repuestos y de cosas Que son comunes. bueno, Francia acuerda de eso, Sí, porque eso claro. trajo un problema porque la gente decía, no, espérate, que en agricultura son subsidiadas, Sí. tráeme 100,000 mangueras de esas, que O yo se si las yo voy a puedo vender a la decir, industria. todos los camiones para transportar arroz están subsidiados, pero hay camiones que transportan otra cosa. Pero yo Igual, quiero no agregar, nos vamos a meter don en esa Julio, pendejada. Eso- Don lío. Julio, permítame, ¿qué es lo que yo busco en la armonía entre la factoría y el productor? Por ejemplo, Oliverio ahora te puede agarrar el arroz mecanizado y te lo lleva directamente a la factoría. Pero entonces, si yo lo hago así, me sale más caro que si yo pago la combinada y lo mando con los camiones de la factoría. Y la tesis que yo tengo es que las factorías deberían no ganar más con ese arroz que si yo lo mecanizo o no lo mecanizo totalmente. Entonces ahí, eso es lo que yo ando buscando, armonía, tú sabes lo que estoy Sí, tratando. tienes razón, yo Frank. quiero terminar con esto. Lo aclaré. Sonia Guzmán fue nombrada en mayo del 2000 ministra de Industria, Industria y comercio. comercio. Que es quien administra el DRCAFTA. discutió el DRCAFTA en ese cargo. Hace 20 años, porque fue a mediados de su gestión que se hizo.
20 años. Hoy tenemos esa misma persona en Washington. En ese momento estaba Miguel Coco saliendo o Kiko Tavares en la aduana, cuando se estaba discutiendo el desmonte Sí. por año. Ya termina en el 25. Eso pasa ahorita, el 25. Sí. Lo que tú estabas diciendo es preocupante. Que después que se aproveche el cambio, entonces ellos vienen ¡fuap! Y ponen sus reglas. ¿Qué hay que hacer, Fran Tejada, mientras tanto, para prevenir que el daño sea lo menos posible? Bueno, ahí mi tesis es que el presidente no debe decir nada. Sin embargo, el ministro de Agricultura sí. Y ponerse a trabajar el ministro diciéndole, vamos a organizarnos, tanto factorías como productores, los productores en cooperativas, que no estamos organizados en cooperativa. Hay una minoría, pero muy minoría organizada en Y esa cooperativa. de La Vega no funciona. Sí, pero No puede funciona. abarcar el país entero. Pero funciona. No puede cooperativizar el país entero. Yo pertenezco a esa. Sí, pero por ejemplo en La Vega, usted quiere ir a ser socio de la cooperativa de La Vega y no lo aceptan. Yo no, pero tú sí. No me aceptan a mí. ¿Cuál es la de La Vega? ¿La de Oliverio? Sí. La de grupo. Y le voy a decir porque hay un amigo de Oliverio y mío. Yo puedo decir el nombre de Negro. No, lo que Negro, pasa yo es- le vendí el arroz en esa época y me dice Negro, pero yo te voy a atender mejor a ti que la cooperativa no coja para allá. Y realmente en ese momento no había esa gran preocupación del productor. Y yo no me hice socio de La la Vega cooperativa. originalmente. Y después he querido ser socio y me dicen, no, somos amigos, pero tú no entras aquí Sí, como pero socio. tú dices, a mí no me aceptan, pero yo acepté a Ángel, ministro de Agricultura, y él es el jefe de la cooperativa. Doctor, mire qué pasa, para que quede no, claro, no, para que no haya confusión, para aclararle al amigo Frank. Usted puede recibir de acuerdo a su capacidad. Si cualquier cooperativa, no necesariamente esa, vengan todos, ¿y dónde están las instalaciones para secar todo ese arroz que va a venir? Usted tiene que, como dicen en el campo, arroparse hasta donde la sabana le da. Si su capacidad es secar 300,000 sacos en el año, usted tiene su industria en base a 300,000. Si la tiene de 500,000, entonces usted calcula en base a su capacidad lo que Porque usted la puede cooperativa recibir. no es nada más el tema de cooperativismo, es un tema que está mezclado con la factoría, ¿verdad? Sí, yo pero no se pueden entiendo. formar más cooperativas. Se pueden formar Fundamentalmente muchas. factoría. Cuando Ellos no Balaguer- tienen más cuando- capacidad de tener más Sí, productos. sí, ellos sí tienen, porque en Sí, Cotuí pero hay una ¿por qué? factoría que comenzó hace poco ¿Por y ahora qué mismo es la fracasa- principal del país. ¿Por qué fracasaron los ¿A dónde, molinos a dónde? que Balaguer En Cotuí. le daba ¿La a la comenzó a hacer cooperativa? quién? Yo No, quiero- sí, Ramón, es la más grande Ramón, ahora. ¿por qué fracasaban los molinos que el gobierno de Balaguer le entregaba a la Porque a no la sabían cooperativa? administrar. Porque eso el proceso industrial no es para todo el mundo. Es la Eso hay que administración, tener una doctor. preparación. Usted sabe uno de los problemas más serios que tiene el sector privado del arroz, que es el sector que más ha progresado por estable, porque el arroz es un cultivo estable, que no le roba los Eso es cuartos, cierto. no le quita los cuartos al productor, aunque sea lo pone a empatar, pero es difícil perder. Y uno de los problemas más grandes es la venta del arroz, que a todo el que ponen a venderlo aquí en la capital le queda mal y los comerciantes lo enredan y muchas veces los mayoristas. Y ese ¿es así o no es así? Sí, oye, pero hasta en tu casa tú tienes que saber administrar. Pregúntaselo a Pero es cualquier... así, Es los asunto de supermercados te administración. compran hoy, te pagan. Sí, pero ahí es seguro. Ahí por lo menos se vende seguro. Porque Sí, pero la ese gente problema habla de va- los Ese supermercados. problema va a seguir con Derecafta y sin Derecafta. Pero todo el mundo le quiere vender a los supermercados para vender seguro. Ese es el paso más grande que da cualquiera que produzca algo. Ok, terminamos. Fran Tejada, ¿qué hay que hacer ahora? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es que el ministro de Agricultura comience un proceso de coordinación entre productores y factorías con dos opciones. Si logramos convencer al gobierno de Estados Unidos de modificar el tratado, se modifica. Si no logramos convencer al gobierno de los Estados Unidos, que yo creo que es la que va a prevalecer, ¿cómo vamos a funcionar después en el 2025 en adelante? Y yo creo que vamos a seguir funcionando. Porque no olviden que es la comida del pueblo, Y no seguir es la de subiendo. Fran Tejada. Es decir, que los sectores tienen que acercarse. Tienen que acercarse más, Bien. exactamente. Olivero. Sí, yo tengo la percepción muy clara.
como dice Fran, si el gobierno de Estados Unidos no se llega a acuerdo, aquí tenemos que hacer el acuerdo interno. Ese apoyo a los ¿Y qué fertilizantes. acuerdo podemos hacer con...? Apoyo a los fertilizantes, como lo se está haciendo ahora. Subsidio, Apoyo a la preparación de la tierra, eliminación de algunos impuestos a los productores que sean directos. Entonces, como dice el doctor, buscarle la vuelta. Truquear los subsidios. ¿Por qué? Porque esos apoyos, ¿a quién es que favorecen los apoyos, doctor? No es a los productores, es bueno que ustedes declararon eso, es Sí. a los consumidores. Porque eso es lo que ha permitido, eso que usted decía ahorita, Con el ejemplo, que los se mantenga el 17 mismo pesos la precio. puntilla. Todos esos apoyos son los que logran que ese precio se haya subido muy poco, pero por esos apoyos, si usted no le pone esa columna, el edificio se le cae. El Pero, huevo perdón, que se come en Haití, debe agregar el huevo algo, que se doctor. come en Haití es de aquí. El arroz que se come en Haití es de aquí. El de puntilla. También. Pero no es el arroz. El ¿Qué arroz. por ciento de Se está puntilla? cortando. Sí, ahora están exportando Celeito B. Sí, sí. Celeito B, porque ahora con los problemas de Haití, Terminamos. ha habido problemas Sí. también. Gracias, Olivero. Gracias, don Frank. Tú ves Gracias. que no peleamos. No, pero nadie va a pelear. Eso no ha matado en la cabeza suya de los pleitos. No hay que por eso. pelear, La doctor. cabeza No hay que ver. mía. Lo bonito del caso es que todos somos Frank amigos. y yo hablamos casi todas las semanas. Pausamos.